Buenas noches. Diga conmigo, ¿qué nivel? Pero así dígalo, ¿qué nivel? ¿Sabes? Leyendo la Biblia me encuentro con un nivel de fe y obediencia de un hombre que realmente dije, tengo que predicar de él, ¿verdad? Hay como 50 cosas que quiero predicar de él esta noche, pero no sé, creo que podré predicar 5 o 6, así que no se preocupe, ¿ok? Y ese hombre es Noé. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9. Comienzo a leer y dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. A veces pasamos por la Biblia y de repente no vemos a Dios lleno de sentimiento, con un sentimiento diciendo: hey, qué bien el ser humano, pero qué mal todo lo que ha permitido que se meta en su corazón. Y de repente Dios dice: pues hagámosla fácil, ¿verdad? Eliminémoslo, bloqueémoslo del chat y sale, ¿sí? Ha sido eliminado del grupo. O sea, ese grupo es otro nivel, ¿verdad? Solo Dios tiene ese nivel para hacerlo. Pero me encanta, y esto, si llevas algún tiempo en la iglesia, sé que me lo has escuchado decir, siempre que hay un pero hay que prestar atención, especialmente cuando son peros en donde Dios está hablando, en donde Dios está involucrado. Porque aquí dice, pero, ¿dice qué? Versículo 8 de Génesis 6 dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea, dice Dios: voy a acabarlos a todos. ¿A quiénes? No, pero no lo diga así, dígalo como, o sea, ¿a quiénes iba a acabar Dios? Así, a todos. Estoy harto de todos. Como me gustaría que todos desaparecieran y quedarme yo solo en esta tierra. Algo así estaba pensando Dios y se voy a acabarlos a. Pero Noé tenía el favor de Dios. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Ay, cómo me gusta este verso. O sea, yo quiero que tu nombre esté en este verso, ¿ok? Pero que cuando Dios diga: voy a buscar gente a quien bendecir, Dios pueda mirar hacia esta tierra y pueda decir: pero, diga su nombre ahí, pero contaba con el favor del Señor. Bueno, si le queda más fácil decir pero yo digo pero y usted dice yo, ¿ok? Pero contaba con el favor del Señor. ¿Y por qué yo contaba con el favor del Señor? Bueno, porque es un hombre o una mujer justa, íntegra entre su gente, que camina fielmente con Dios. O sea, justo e íntegro, está diciendo justo e íntegro no con Dios, está diciendo justo e íntegro con la gente. O sea, la gente conocía a Noé y decían: Noé es un tipazo. Noé, ese uno le presta plata y la paga. A ese uno le presta un libro y lo devuelve. Noé es el hombre más amable que hay. De hecho, me prestó plata y me da tanta pena con él que se lo voy a pagar. O sea, ese era Noé, el hombre justo, el hombre íntegro delante de toda su gente. Pero algo le añadía a su vida, y era el hecho de que él caminaba fielmente. ¿Caminaba cómo? Con Dios. Caminaba fielmente con Dios. No dice cuáles eran sus oraciones, simplemente dice que él caminaba de una manera distinta. Ahorita vamos a entrar un poquito más hablando acerca de Noé, pero cuando tú piensas ¿por qué era un hombre justo e íntegro? Yo puedo deducir algo simple y sencillo. Él vivía por ciertos valores, él tenía ciertos principios de vida que no todos seguramente compartían en el momento de la historia donde él estaba viviendo. Y en esos valores él tenía fortalecida a su familia. Mira, la Biblia dice que estaban viviendo una mala temporada, tanto que Dios mismo dice: o sea, qué horror esta gente que yo formé, qué horrible esta gente. Mira lo que está viendo Dios. Dios dice: esto está terrible. O sea, había una maldad que, si tú piensas que lo que hoy vivimos es maldad, no se compara a la maldad de ese entonces, o quizás sí, no sé, pero dice que la gente era mala. ¿Cómo era la gente? O sea, mala. Y si dice que era mala, era porque eran malos de verdad. Esa gente que se regocija haciendo lo malo, que hace lo malo, se burla y se enorgullece de lo malo. Yo creo que la gente era así en ese tiempo. Ahora menos mal eso no pasa, pero en ese tiempo era así. Así que la gente que estaba alrededor de Noé, ¿cómo era? ¿Buena o mala? Dios dijo: los voy a acabar a todos, pero Noé
O sea, había algo en este hombre que era diferente. No dice que había muchos como Noé, dice solo Noé. Solo Noé. Creo que en parte también tú y yo necesitamos a Dios pedirle que su favor esté con nosotros siempre. No solamente que su misericordia, que es nueva cada mañana, sino que el favor de Dios esté con nosotros en todo momento. Y ese favor de Dios, Noé lo usaba para quedar bien con los demás, pero también para poder tener una buena relación con Dios. Y en eso Noé construye una familia. Porque Noé, en medio de su construcción de familia, que era él, su esposa, sus 3 hijos, y sus 3 hijos no estaban solteros, tenía también a sus nueras, allí toda su casa era una casa ejemplar. ¿Cómo era su casa? Pero era ejemplar porque Noé era íntegro e intachable. Diga conmigo, yo quiero ser ese íntegro e intachable en mi familia. Y ya te vas a dar cuenta porque es bueno esto. Así que está Noé allí. Y Noé, en medio de todo esto, empieza a manifestar en lo que sigue de la historia todas las características de cómo construir no solamente una buena familia, sino el entender que una familia construye sociedad, que una familia construye un país y que una familia puede ser la esperanza de toda la tierra. Voy a decirlo de esta manera: la fuerza de esta ciudad está en tu familia. La fuerza de esta ciudad está en tu familia. La fuerza de este país está en tu familia. O sea, ¿y por qué hablar de familia? Bueno, el domingo hablé de familia y me llamó la atención esto. Pero hay algo en Noé. Y lo primero que veo en Noé es que era un hombre que sabía planificar bien las cosas. Diga conmigo, planificar. En Génesis capítulo 6, Dios viene y habla con Noé después de que ve toda la tierra así mal y le dice esto. Génesis 6:14. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Mira la orden de Dios. Dios comienza a hablar con Noé y no era que Noé fuera constructor, pero le dio órdenes claras, le dio órdenes precisas. Le dice que haga un barco, lo conocemos como el arca, ¿verdad? Le dice, haz un barco de madera de ciprés. Le dice cuál es el tipo de madera que debe hacer y cómo debía construirlo o cubrirlo por dentro. Y usó brea. ¿Por qué? Porque la madera entre los espacios iba a quedar, bueno, si uno en un tablón con otro me van a quedar espacios, ahí se podía inundar y dicen, la vas a cubrir toda completa con brea. Porque esa palabra simplemente es cubrir los espacios. Ya, llénalos con brea, cúbrelo para que no se inunde. Así que Él viene y hace eso, pero Dios está pensando en un futuro. Dios está pensando en ¿qué? Está planeando. Dios está planeando cómo hacer. Y está diciendo, mira, tienes que aprender a seguir las instrucciones de Dios. ¿Alguien aquí quiere tener una vida bendecida? Ay, no, bueno, con esos 4 que me dijeron amén, ok. Para ustedes 4 que quieren tener una vida bendecida, tienen que aprender a esto. Esta es la clave: aprender a seguir las instrucciones claras y precisas de Dios. Porque si había un nivel de fe, hemos venido hablando todos estos meses acerca de un nuevo nivel, pero es que qué nivel de fe el que tenía este hombre. Porque en ese tiempo nadie hacía barcos. Y mira el tamaño del barco, versículo 15, dice, haz el barco de 138 metros de longitud, una medida exacta, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una altura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco: el inferior, el medio y el superior. O sea, una cancha de fútbol super pro tiene 120 metros de largo. O sea, esto no cabe en un estadio. Era gigante. ¿Sabes quién había hecho un barco de ese tamaño antes? Nadie. Habían hecho de seguro sus lanchitas y todo, y de seguro había unos pequeños veleros o qué sé yo, algo pequeño que pudiera llevar un pequeño grupo de personas. Ahora estamos hablando del principio de la historia de la humanidad. Más o menos esto viene transcurriendo en la historia hace más o menos unos 5,600 años. Así que no habían puntillas. ¿Cómo pegan eso? O sea, ponte a pensar en la dificultad de lo que Dios le está diciendo. Pero escucha, le está poniendo un imposible a él. Se dice, va a ser un barquito 138 metros por 23 con 3 pisos, ¿ok? ¿Y este hombre qué dijo? Listo, Señor. ¿Qué es brea?
O sea, él empezó a construir. Lo segundo que yo veo es que este hombre le metió esfuerzo. Di conmigo, esfuerzo. Esfuerzo. Mira, el Señor le da todas las medidas exactas, le da las instrucciones, le dijo que la cubra de vea, que la impermeabilice y todo, empieza a decírselo todo bien. Y Noé hizo exacto como el Señor le indicó. No se puso a poner excusas porque no sé, nunca he construido, nunca nadie ha hecho un proyecto de estos. No aparece nada de esto en YouTube. ¿No tienes un manual, Señor, de cómo hacer un barquito en YouTube? No, no había nada. Es que mi mamá no me llevó nunca a la universidad. No tenía excusas. O sea, perdón, tenía todas las excusas posibles, pero no manifestó ninguna. ¿Qué posibilidad de que Noé tuviera éxito en esto? Que Dios estaba con él. Bueno, te tengo una buena noticia. ¿Hay alguien que tenga un imposible hoy en su vida? ¿Algo que vea como un imposible? ¿Hay alguien que tenga un imposible? Quiero saber esta noche, ¿hay alguien que tenga como un imposible en su vida? Ok, si Noé pudo hacer un arca en el tiempo que nadie había construido nada de eso, porque Dios estaba con él, entonces créeme que tu imposible será posible en los próximos días si le pones todo el esfuerzo, la calidad, el empeño y sigues las instrucciones de Dios, porque Dios está contigo. La diferencia es que ahora sí hay manuales en YouTube para lo que tú tienes que hacer. Ese hombre no tenía nada, pero saben que, o sea, tenía todas las limitaciones menos su fe. Su fe era ilimitada. ¿Su fe era qué? Y Dios le pidió, hazlo, y él dijo, ok, Señor. ¿Y cómo hay que hacerlo? De esta manera. Y yo creo que él empezó a hacerlo, y cuando comenzó a calafatear, a recubrir, a impermeabilizar el arca, simple y sencillamente dijo, voy a hacerlo. Pero esto quedó feíto, hay que hacerlo bien. Y empieza a hacerlo bien, no, que la línea quede bonita. Y empieza a hacerlo como todo un artista en un barco de 138 por 23. O sea, una cosa loca con 3 metros de altura. Y empieza a hacerlo sin problema, bonito. Porque en la excelencia está la diferencia. Y este hombre lo aprendió. Hay que hacerlo excelente. ¿Por qué? Porque quien me puso esta tarea es Dios. Porque quien me puso a hacer esto es Dios. Mira, yo conozco matrimonios excelentes donde el esposo dice, es que yo oré tanto por ella y Dios vino y me la trajo. Entonces tú entiendes que Dios te la dio. Sí, entonces tú todo lo haces excelente porque entiendes que tu suegro es Dios. Pero fíjate cómo es que este hombre tiene una fe así de excelente. Viene Dios y le habla. Escúchame, ¿por qué te digo fe? No solamente porque le manda a hacer un barco, él ni siquiera le pregunta ¿para qué? Dios al rato le dice, le cuenta para qué. Verso 17 de Génesis 6 le dice, mira, Noé, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú, tu mujer y tus hijos y sus esposas. Un dato histórico que quizá no sabías: hasta este momento en la tierra jamás había llovido. Así que cuando Dios le dice a Noé, voy a hacer que llueva, él no tenía ni idea de que le estaba hablando Dios. No sabía. Génesis capítulo 2 del verso 4 y 6 dice que nunca había llovido en la tierra, sino que el agua brotaba de manantiales de debajo de la tierra y permeaba todo y alimentaba todos los árboles. O sea, esto es otra cosa. Dice, va a llover. Bien. Y esa lluvia va a cubrir toda la tierra. Bien. Señor, ¿me puedes aclarar algo? ¿Qué es lluvia? Que se van a abrir las ventanas de los cielos, va a llover y se levantará agua desde el centro, del fondo de la tierra saldrá el agua y todo será inundado. Y yo estoy salvo, ¿verdad? Sí, tú sí. Bien. No se puso a ponerle reparo, Señor, ¿y por qué no todos? Y mira a mi vecino que es buena gente, el compadre tal que es tan buena onda. No. Dijo, Señor, lo que tú digas, yo simple y sencillamente voy a hacer. Y comenzó a caminar en esa fe. De hecho, Dios le dice a Noé, trae los animales, pero ¿sabes qué? Mejor trae primero el alimento. Y Dios se encargó de que llegaran los animales. Porque cuando hay un imposible, Dios te va a pedir lo más sencillo y Dios va a hacer lo más complicado, pero tú necesitas mostrar fe. Pastor, esto es como una historia muy bonita, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando Dios te hable, más te vale que le creas. Es más, mira a alguien y dile eso. Cuando Dios te hable, créele.
Créele, esto era una instrucción loca. Haz un barco. Nadie ha hecho un barco, Señor. O sea, si me hubiera dicho a mí, me dice, haz un barco, y yo, ¿para qué? Vivimos en Fusa. O sea, Señor, en serio, en el Cuja no cabe. No cabe, Dios. O sea, hubiera empezado por ahí. Y mira que es tan largo. Ah, Señor, o sea, en ese espacio, ¿y dónde lo voy a hacer? O sea, voy a empezar con todas las excusas y va a llover. ¿Y qué es eso, Señor? O sea, no inventes, Señor, y voy a destruirlos a todos. ¿En serio, Dios? O sea, ¿en serio? O sea, yo hubiera puesto, yo que digo que soy un hombre de fe, hubiera puesto todo. Por eso digo, este hombre tiene un nivel de fe y de obediencia total. O sea, ¿qué nivel? De verdad, ¿qué nivel para eso? ¿Por qué? Porque al menos tú y yo digo soy un hombre de fe, pero tengo la Biblia para inspirarme, tengo los testimonios de ustedes para inspirarme, puedo ver la sed y el hambre de Dios que ustedes tienen y eso me inspira. Pero no en ese tiempo, toda la gente era mala. Y aquí es donde entra la importancia de la familia. Diga conmigo, familia. Génesis capítulo 7, verso 1. No puedo contar toda la historia, pero si te das cuenta hay muchas cosas que podemos rescatar de este hombre. Génesis 7:1 dice: cuando todo estuvo preparado. ¿Cuándo qué? Espérate, o sea, Dios le dice, viene un diluvio, pero no le da la fecha. Viene un diluvio. ¿Con quién construyó el arca Noé? Con su esposa y sus hijos y sus nueras. Con ellos la construyó, con su familia. Diga conmigo, con la familia. Pero Dios esperó a que todo estuviera terminado. A lo mejor, no sé, quizá haya alguien que está esperando el cumplimiento de una palabra del Señor, pero lo que Dios te ha hablado, tú no lo has completado. Y escucha bien, más te vale que lo completes, porque hasta que no lo completes, Dios no va a entrar a obrar. Porque generalmente Dios no camina en caminos mediocres. ¿Sabes qué? Mira, dice ahí claramente, cuando todo estuvo preparado. ¿Quién lo preparó? Noé y su familia. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Entre todas las personas de la tierra, ¿qué? Ya conmigo, yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese. O sea, es tan fácil que hoy en día le pongamos apodos a la gente, pero si la gente te va a poner un apodo cuando te vea, que la gente te diga, este hombre es justo. Que la gente te vea y diga, esta mujer es justa. Que tus hijos te vean y digan, mi papá, mi mamá son justos. Son justos. De ahí viene todo. Porque tú puedes, sí, claro, tú y yo tenemos que aprender a declarar esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tienes que comenzar a declararlo. O sea, yo lo creo y hago todo para que mis hijos le sirvan al Señor, no para que se alejen de Él. Hago todo para que vengan a la iglesia a hacer toda la vida. Alguno dirá, pastor, pero eso es porque ahora usted es pastor. No, desde antes de ser pastor no había un negociable para ir a la iglesia. ¿Sabes que no quiere ir a la iglesia? Bueno, igual, si no quieres ir a la iglesia no vas a comer. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos nos lo da Dios. Y si tú rechazas a Dios, rechazas lo que Dios te da. ¿Está claro? Y entonces los niños con mucho amor venían a la iglesia. Pero si no, ¿qué otra visión le damos a la gente? Le damos muchas veces mucho valor a nuestro trabajo y no dándonos cuenta que el trabajo es solamente una llave que Dios permite, pero que la real fuente de todo lo bueno que pasa en nuestra vida es Dios. Y tenemos que hacérselo ver a nuestros hijos. Eso es justo. Mira, escúchame, algunos tienen que levantarse, de hecho todos tenemos que levantarnos, pero algunos más que otros tienen que levantarse para luchar por su familia. ¿Para qué? Para luchar por su familia. ¿Hay alguien aquí que ame a su familia? Entonces tienes que luchar por ella. Tienes que aprender a luchar por ellos en oración, no con ellos, no en contra de ellos, sino luchar por ellos en oración, en amor, en servicio, en ser la mejor persona posible para ellos. O sea, literal, que ellos puedan ver lo mismo que Dios ve en ti, justicia, lo mismo que Dios ve en ti, paz, lo mismo que Dios ve en ti cuando vienes a la iglesia, alguien que ama, alguien que tiene un buen corazón, que tu familia pueda ver literal a Dios en ti. De eso se trata. De eso se trata ser cristianos. No hay mayor amor que este, no hay un amor más grande que este, dijo el Señor Jesús, que se amen, que se ¿qué? Los unos a los otros, no que se corrijan, no que se enseñen, no. Si vas a enseñar, que sea en amor, pero primero está el amor.
Tiene que ser lo primero, tiene que ser lo fundamental en nuestras vidas. Por eso es tan importante la importancia de la familia. Los que están solteros, ¿hay aquí algún soltero? Escucha bien, tienes que escoger bien las personas que van a rodear tu vida. Porque las decisiones que tomes hoy, escúchame bien, toda decisión que tú tomes hoy, las personas con las cuales compartes el tiempo, la persona con la cual te vas cogidito de la mano y enamorado y te hace erizar y todo lo demás, lo que quieras, ¿ok? Esa persona va a ser fundamental para la persona que tú vas a ser en 20 años. Te lo digo de una mejor manera, esa persona va a ser fundamental para que tú estés cerca o lejos de Dios. Tú, no Dios, porque Dios siempre va a querer estar cerca tuyo. Su amor nunca te apartará, su amor nunca te va a hacer a un lado. Pero a lo mejor tú dices, ay, este es bien, ¿cómo lo decimos? Este es bien filisteo. Sí, como por así, o sea, filisteo, lejos de Dios, ¿verdad? Este es bien filisteo, pero es tan bello. Pero esa persona te va a ayudar a decidir el camino al cual tú vas a llegar dentro de años. Dentro de años. Y a veces no lo vemos así. Vamos a levantar una familia. Sí, pues yo quiero tener hijos. Y la otra persona dice, no, yo no quiero. Pero tú quieres. Y la otra persona, no quiero. No, yo odio a los niños. Ay, pero es tan lindo, pero es tan linda. Y el sueño de familia se muere. Porque generalmente aquel que tiene la convicción de que no, termina imponiéndose sobre la que él tiene el corazón de que sí. De paso te lo digo así, construir familia es un anhelo de Dios. Y para que te quede claro, si de repente tú ya estás casado, ya estás en ese proceso de querer construir familia, o sea, de tener hijos y todo lo demás, pero no has podido por algún tema, te declaro esta noche en el nombre de Jesús que construir familia, como es un deseo de Dios, ese mismo deseo Dios lo ha puesto en tu corazón y Dios va a obrar un milagro en tu vientre para que dentro de pronto tiempo tú llegues a estar embarazada y se cumpla en tu familia ese deseo del corazón de Dios. En el nombre de Jesús te lo declaro esta noche. Este hombre lo quería con todos. Este hombre que dijo, voy a cuidar mi familia. Porque Dios le dice, yo veo que tú eres justo, tus hijos no, pero tú sí. Y a causa tuya, tú vas a ser de bendición para tu familia. Es que entiende, la familia de él entró, no porque todos fueran buenos, porque había uno que Dios veía sobre toda la tierra, que era justo. Y se convirtió en el puente de salvación para toda una generación. Para toda una generación. Lo siguiente es esto. Escucha bien, nunca es tarde. ¿Cuándo es tarde? Nunca es tarde. Te leo algunos versos. Capítulo 7, versos 5 al 16 dice: así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. ¿Cómo hizo todo Noé? No, ¿cómo lo hizo? Tal como el Señor le había ordenado. Sin peros, sin excusas. O sea, haciendo lo mejor. Dios le dijo, hazte el barquito. ¿Y él qué se hizo? El barquito. ¿Sí? Y lo vas a calafatear por dentro y por fuera. Y lo hizo. O sea, sin excusas, lo hizo. Todo tal como el Señor le había ordenado. Por si acaso, dato, porque creo que no lo leemos, pero el dato, se demoró 100 años. 100 años dice que se demoró haciéndolo. Por eso hasta que no lo terminó, Dios no empezó. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en el barco por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet y las esposas de ellos. Con ellos
En el barco había parejas de cada especie de animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De dos en dos entraron en el barco en representación de todo ser vivo que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios lo había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Quién hizo lo que Dios le había mandado? ¿Cuántos años tenía Noé? Escúchame, nunca es tarde. Si tú decides obedecer a Dios, no importa cuántos años tenga, nunca es tarde. Cuenta con el respaldo de Dios. Tú solamente obedécele a Él. Solamente créele a Él. Pastor, es que ya tengo 35 y en ningún lado me contratan. Escúchame, si no te contratan, no te preocupes. Dios te va a dar una idea. Dios te va a dar algo en lo cual emprender. Dios te va a mostrar una oportunidad y tú vas a comenzar a trabajar en esa oportunidad. Y te aseguro que en menos de 2 a 5 años tú vas a ser el que esté dando empleo. Tú vas a ser el que va a estar haciendo eso y siendo oportunidad para otros. Pastor, nadie cree en mí. Escúchame bien, el cielo cree en ti. Créele a Dios y haz todo como Dios te dice que lo hagas. De eso se trata cuando hablamos acá, cuando la pastora se sube y dice, o de repente lo hacemos aquí y decimos, mira, conéctate con la economía del cielo. Es creerle a Dios, es hacer todo como Él dice. Pastor, pero es que yo no entiendo. No te preocupes, no se trata de que entiendas, se trata de que obedezcas. Se trata de eso, de creerle a Dios. De creerle a Dios, siendo honestos, creámosle a Dios. Porque la obediencia también te califica para ser útil. ¿Para ser qué? Tú eres obediente y eres útil. Eres obediente, eres útil. Porque Dios dice, necesito a alguien útil. Pero alguien útil que no haga las cosas como Él quiere, sino que haga las cosas como yo quiero, dice el Señor. Así que tú muestra que eres útil. Tú muestra, que eres obediente. Y Dios te va a dar oficio. Dios te va a dar trabajo. Lo que tienes que demostrarle a Dios es que estás dispuesto para hacerlo. Número 6, gratitud. Si hay algo que tú y yo no podemos olvidar nunca, que es muy fácil de olvidar, es aprender a dar gracias. Es fácil, sí es fácil. De hecho, es fácil y Dios lo dice. Por ahí en Deuteronomio 8, Dios le dice al pueblo, ¿sabes? Cuando entres a la tierra que yo te doy, a caminar en las promesas, y compres casas y construyas otras y tengas negocios y empresas, no te olvides del Señor tu Dios. Porque aquel que te dio el poder, o que te da el poder para hacer riquezas, es Dios. Pero no te olvides. Dios dice, Dios no está diciendo, no, que no te va a ir bien. Te va a ir bien, pero a lo mejor como te va tan bien, de repente te olvidas. Porque ser agradecidos o no, esa es nuestra decisión. Imagínate la lluvia durante 40 días, ser metido en un barco. Imagínate, ¿hay alguien aquí que haya montado alguna vez en un barquito, un yatecito, una lanchita? Ok. ¿Cómo te sentías? Muy seguro, ¿verdad? No tan seguros. Ya no importa el tamaño del barco, cuando esa cosa hace así, es horrible, no importa el tamaño. Imagínate Noé, nadie había escrito y nadie había sabido qué se siente montar una lanchita. ¿Quién alimentaba a los animales? ¿Quién alimentaba a los animales? Noé. Ahora, hay gente que le da por, no, es que son cosas que a veces no pensamos. Todo lo difícil que fue ese proceso. ¿Cuántos días llovió? ¿Cuántos días duró el diluvio, la lluvia realmente cayendo? 40 días, 40 noches. Pero ¿cuántos días estuvieron ellos navegando? Un año entero. O sea, fueron 40 días de tormenta. Luego fueron 320 de calma, pero sin un lugar fijo para poder llegar a un lugar. O sea que no fueron 40 días recogiendo el excremento de los animales.
fue un año. Pero pastor, Dios pudo haber hecho algo allí. Quizás sí, quizás no. ¿O te imaginas todo el proceso en el corazón de Noé? O sea, uno tiene que bajar asqueado de eso. ¿A usted se imagina 3 pisos de animales? Así que el corazón no está bien. De darle alimento, de recoger excremento, de arreglar una cosa, de arreglar la otra. Eso tiene que ser un caos. Noé ni era constructor, ni era veterinario, ni zootecnista. Y fue la tarea que Dios le puso. Al año que se abrió, que llegó el barco, frenó, estancó ahí, ¿verdad? En la ladera del monte Ararat, dice, ¿verdad? Dice la Biblia, y de hecho dice la historia, y por ahí hay gente que dice que por eso en ese sector, que no recuerdo qué país es, si es Turquía, donde queda el monte Ararat, ahí no dejan entrar a nadie porque ahí están los vestigios del arca, entonces que no dejan entrar a nadie, lo que sea, porque es un país no cristianizado. Así que bueno, en ese lugar se abre la puerta. Yo me bajo corriendo, yo no quiero saber nada. Los animales, si quieren vivir ahí, que se queden a vivir ahí, si quieren morir, que se mueran. No quiero saber nada de eso. Pero cuando te digo gratitud, y perdón que lo haga así, pero es que la Biblia lo pasa de un verso a otro y uno ni piensa en eso. Pero dice que cuando llegaron al monte, se abrió la puerta, porque Dios de nuevo abrió la puerta. Y dice: entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Verso 21: al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Hay otras versiones que dicen: y subió delante de Dios un olor fragante. O sea, después de trabajar todo un año, llevaba 100 años en una tarea, luego otro en algo que es mucho más incómodo. Porque ok, fue divertido hacer el arca, pero luego de vivir una incomodidad total durante un año, tener que bajarse uno. No tener que bajarse uno, sino bajarse uno. Y lo primero que hizo fue algo que Dios nunca le pidió. Construyó un altar. Agarró los animales consagrados para eso, no sé, el dodo, ¿sí? O sea, animales como que ya no existen, ¿verdad? Entonces, existían hasta ese día. Ya entendieron, ok, sí. Agarró ciertos, hizo el sacrificio delante de Dios, puso fuego, sus hijos ayudaron a construir el altar. Yo imagino que su esposa, sus nueras trajeron algunas cosas, prepararon los animales para ese momento, sacaron lo que no era, los intestinos, todas las cosas las sacaron aparte porque eso no se quemaba, tomaron lo de más grasa que subiera ese olor fragante que ni sabemos a qué olía, pero era un olor que cuando subió aquel olor, Dios dice: wow, hace un año acabé con todos porque no tenían un corazón como este, y hoy quiero comenzar algo nuevo con un corazón lleno de gratitud. ¿Lleno de qué? Él tenía gratitud, no por la incomodidad del proceso que vivió. Él tenía gratitud porque era una persona que había aprendido a ser agradecida. Le tocó durísimo trabajar con todo. O sea, yo me imagino, eso no es un trabajo de 8 horas, esto es de 24/7. Y esperar a ver cuándo baja el agua. O sea, esto era otro nivel. Y siguió comprometido, tan comprometido, que no se bajó a quejarse, que no se bajó pidiendo una recompensa, se bajó a ofrecer algo más. No solamente sirvió, sino de su corazón dijo: voy a traer algo. Y dice allí: al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo, Dios se habló, hablando con él, dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline hacia el mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos.
Y dice: y mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Esto es una bendición, que mientras la tierra permanezca haya siembra y cosecha. Que mientras la tierra permanezca nosotros podamos involucrarnos en el proceso de crecimiento en nuestra vida. Eso todo fue generado por un hombre agradecido. ¿Por un hombre qué? Año y medio se bajó a hacer un altar. Es tan representativo ese altar que la Biblia nos muestra 3 tipos de lugares donde Dios estableció un pacto. Estableció un pacto en el arca: nunca más volveré a destruir la tierra. Estableció en el arca de Noé, estableció un pacto también con el arca del pacto, lo que representaba para Israel la presencia del Señor. Que si no sabe qué es, tranquilo, en estos días vamos a hablar un poquito más de eso. Y estableció otro pacto a través de Jesús. Cuando Jesús toma el pan, toma el vino, dice: y esta es la señal del nuevo pacto que Dios hace con ustedes. O sea, mira el nivel. ¿Qué nivel? El de Noé. Lo que Noé hizo, vino a establecer un pacto que se equipara con Jesús. Dios no le dijo: y cuando bajes me vas a sacrificar. No, Él dijo: yo voy a sacrificar, y los de mi casa también. Porque es un tema de familia. De familia. De familia. Va a haber cosas que Dios te va a pedir que hagas, normales, no van a ser raras. Y cuando las hagas, la gente te va a llamar loco. Y de repente te vas a sentir como oh. Y de repente la gente se va a burlar de ti y te vas a sentir peor. Pero créeme algo: cuando la gente te llame loco, cuando la gente te señale y diga quién sabe, le lavaron el cerebro, el cielo está diciendo: miren, ahí va una mujer, ahí va un hombre que camina en bendición, en sabiduría y en temor delante de Dios. Eso fue lo que hizo Noé. Tiempos de dificultad, sí, pero no te desesperes. ¿No qué? No te desesperes. Mira a alguien que tengas ahí y dile: no te desesperes. Y el pastor ya va a terminar. No te desesperes. Escucha bien, la Biblia dice que si el Señor nos va a dar paz, ¿qué nos va a dar? Si la Biblia dice que el Señor nos va a prosperar, ¿qué va a hacer Dios contigo? Escucha bien, Dios no solamente, y quiero que pienses bien en esto, y quiero que lo escuches bien, Dios no solamente te va a ayudar a salir de las deudas. Lo va a hacer porque Él da su pan de cada día y te va a ayudar a sostener con eso. Pero escucha bien, también tienes que tener una fe, otro nivel de fe. O sea, no solamente como que me va a ayudar con el sustento diario, sino que Dios te va a bendecir abundantemente. Ya son menos los que creen. Entonces vengo con los de fe de este lado. Porque no solamente Dios te va a dar el sustento diario, escucha bien, no solamente Dios te va a dar abundantemente, sino tienes que tener el nivel de fe en el cual sepas y vivas bajo la bendición sobreabundante de Dios. Porque eso es lo que quiere hacer Dios. No le tengas miedo a eso. No le tengas miedo a eso. Pero un tiempo difícil, piensa en el tiempo difícil que vivió Noé. Lo llamaron loco, toda su generación lo llamó loco, y después toda esa generación murió. Y el que quedó con vida, ¿quién fue? Noé y su familia. Noé y su familia. Hay circunstancias que tú vas a decir: no, yo prefiero quedarme hasta aquí nomás, hasta aquí llegué mi nivel de compromiso con Dios. No, escúchame, el nivel de compromiso con Dios, ¿sabes? Tiene que ser total. ¿Qué es la bendición total de Dios? Entonces toma un nivel total, no dudes. La ayuda va a llegar, va a tocar la puerta. Está bien, eso nos ayuda a profundizar en nuestros niveles de fe. Pero si hay un hombre con un nivel de fe increíble, Noé. ¿Qué nivel, de veras? ¿Qué nivel? Le creyó a Dios con todo. Toda su generación se opuso, él salió adelante. La tormenta se levantó, él salió adelante, haciendo lo que no sabía. Porque a lo mejor Dios te va a llamar a hacer lo que no sabías, pero te va a capacitar para hacerlo. No temas, no tengas miedo.
No tengas miedo. Pues fíjate que lo hemos visto sanar. ¿Por qué creemos por milagros? Porque hemos visto que Dios los hace. ¿Por qué me atrevo a decirte que Dios te va a proveer sobrenaturalmente? Porque yo he visto gente siendo prosperada sobrenaturalmente. De repente hay gente que no hemos visto. O sea, hace años no veo. Hay algunos amigos que eran amigos de años antes. Ni sé dónde están. Se desaparecieron hasta de sus redes sociales. Y ayer aparecieron en el estadio viendo el partido. Sí, esta gente, o sea, ¿qué hacen allá? Pues se fueron para allá porque allá fue donde Dios los mandó. Y allá están prosperando y están creciendo y están siendo bendecidos. Ay, de repente, así como hay gente que se le desaparece a uno, hay gente a la cual tú te le vas a desaparecer. Y cuando te vean, te van a ver y dicen: venga, ¿y este por qué está tan bendecido? ¿Este por qué no era que estaba enfermo? Mírelo sano. Este no era que tenía su matrimonio en crisis. Mírelo con su matrimonio estable, lleno de vida. Este que era estéril, o esta que era estéril y no podía tener hijos, ¿qué hace con ese par de chinos ahí? O sea, ¿qué es esto? Dios está haciendo algo en tu vida y la gente se va a dar cuenta que Dios sí está contigo. Es un tiempo de creer, porque viene ese nuevo tiempo. Viene ese nuevo tiempo para creerle a Dios. Creámosle a Dios.